Igual 241 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Ella ya había terminado de firmar el contrato. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Susana suspiró. Pero luego lo pensé. Siempre y cuando se uniera a la compañía de Xiaoyu. Tal vez podría conocer a esas hermosas hermanas mayores de juegos como Honkai Impact 3RD y Ayogene. Pensándolo de esta manera. Unirse no parecía tan mala idea después de todo. Susana se consoló a sí misma interiormente. Llegando a la entrada principal del complejo residencial donde se ubicaba la villa de Griseo. Porque esta vez había llamado con antelación. Solo tuvo que registrarse en la entrada del complejo. Y logró entrar al complejo. Pasando junto al pabellón del parque donde anteriormente había tenido un encuentro íntimo con Griseo. Xiaoyu no pudo evitar sonreír. Finalmente, se detuvo frente a la puerta principal de la casa de Griseo. Tocó el timbre. Pronto se oyó una voz familiar, aunque algo reservada, desde el interior. Inclinar. ¿Quién es? Furgón Griseo. Soy yo. Pica pi. Pikachu, sobre el hombro de Xiaoyu, apoyó su rostro contra el timbre visual. Pronto, la risa cristalina de la pequeña Loli resonó desde el interior de la villa. La puerta se abrió rápidamente. Griseo salió corriendo emocionado. Aferrado a Xiaoyu como un koala. Hermano Xiaoyu, estás aquí. Xiaoyu sujetó las nalgas de la pequeña Griseo para evitar que la pequeña Loli se cayera. Los dos entraron juntos en la villa. Pikachu usó su cola para cerrar la puerta tras ellos. La familia de Griseo era muy adinerada. El interior de la villa estaba lujosamente decorado. No era peor que la propia villa de Xiaoyu. Especialmente en la sala de estar. Además del área ocupada por el sofá y el televisor, que ocupaban la mitad del espacio. La otra mitad se había convertido directamente en el área de pintura de la pequeña Griseo. Tableros de dibujo, pinceles y pinturas estaban esparcidos por todo el suelo. Vi a Xiaoyu mirando alrededor de la sala de estar. Griseo le susurró al oído a Xiaoyu para recordárselo. Hermano Xiaoyu, mamá y papá no volverán hasta al menos las 4 o las 5 de la tarde. Así que, por esta tarde, solo estamos nosotros dos en casa. Oh. La voz de Griseo estaba llena de un toque de timidez y alegría. Después de todo, rara vez había tenido tiempo a solas con Xiaoyu antes. Pero hoy, podría tener al hermano Xiaoyu solo para ella durante 3 o 4 horas. ¿Podemos subir primero a echar un vistazo? Xiaoyu vio que no había nadie abajo. Para prevenir cualquier accidente. Aún así, sugiera subir a comprobarlo. ¿Y si la pequeña Griseo se hubiera equivocado y sus padres aún no se hubieran marchado? ¿No sería incómodo? Mientras subía las escaleras. La pequeña niña que tenía en brazos no dejaba de moverse. Hasta que Xiaoyu le dio una palmadita en su pequeño trasero. La pequeña Loli finalmente se calmó. Capítulo 88. Consiguiendo chupetones de Griseo buscando suscripciones. Xiaoyu revisó con atención suma todas las habitaciones del segundo piso de la villa de Griseo. Confirmando que los padres de esta pequeña Loli realmente habían salido juntos. Finalmente, logró tranquilizarse. Y Griseo, en brazos de Xiaoyu, simplemente pensó que Xiaoyu quería dar una vuelta por su casa. Por lo tanto, se portaba bastante bien. Ella yacía sobre el hombro de Xiaoyu, parpadeando con sus grandes ojos llorosos. Parecía adorablemente aturdida. Después de un buen rato, Griseo, sin nada mejor que hacer, recordó la trama de un drama romántico juvenil moderno que había visto el día anterior. En ese momento, se estaba mostrando una escena en la que los protagonistas, un hombre y una mujer, estaban teniendo un momento íntimo. Le provocó una gran sensación de anhelo. Y así, la pequeña Griseo presionó sus labios húmedos contra el cuello de Xiaoyu. Imitando la apariencia del programa de televisión, quiso succionar una marca de fresa. Pero, por desgracia, no lo consiguió a la primera. Griseo ladeó ligeramente su linda cabecita. Sus ojos estaban llenos de confusión. Ella no sabía por qué, aunque era tan fácil que aparecieran marcas rojas en el programa de televisión, no podía hacerlo.
Tras reflexionar un rato, Griseo empezó a recordar la escena en la que Xiaoyu la llevó al pabellón la última vez. Sus ojos se iluminaron. Imitó los movimientos de Xiaoyu y repitió su acción anterior. Y esta vez, finalmente logró dejar una tenue marca de fresa en el cuello de Xiaoyu. Éxito. Griseo estaba sumamente emocionada y se retorcía en los brazos de Xiaoyu. Solo se calmó después de recibir una palmada en el trasero. ¿Es esta la habitación de la pequeña Griseo? Xiaoyu entró en una habitación relativamente acogedora por donde entraba la luz del sol. La habitación estaba impregnada de una fragancia delicada y elegante. En el centro había una linda cama de princesa, con muchos animales de peluche y muñecas encima. Al mismo tiempo, también había algunos tableros de dibujo, lienzos y herramientas de pintura en el suelo, cuidadosamente colocados en un lugar donde no llegaba la luz del sol. Sí. Esta es la habitación que mis padres me ayudarán a decorar. El pequeño Griseo bajó de Xiaoyu. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y, con orgullo, colocaron las manos sobre su pequeña cintura. Sus dos largas colas gemelas de color azul agua se balanceaban en el aire. Griseo originalmente quería que Xiaoyu admirara sus pinturas. Pero cuando giró la cabeza, descubrió que Xiaoyu ya se había acercado a su armario. Con curiosidad, abrió el cajón de abajo para echar un vistazo. En el interior descubrió ropa de varios colores, bragas y calcetines pequeños. Había de encaje, algodón, poliéster y tul. Incluso había una braguita triangular negra con tiras. Este tipo de estilo sexy no parecía encajar con el estilo de Griseo. Al ver la expresión de sorpresa que Xiaoyu mostró, Griseo también abrió mucho los ojos. Reconoció que esa era la que Elysia le había comprado. Entonces ella corrió presa del pánico. Una manita le tapó los ojos a Xiaoyu, mientras que la otra le arrebató las bragas. Hermano Xiaoyu, no puedes mirar esto. Griseo era extremadamente tímida, a pesar de que había aprendido de la forma de hablar de Elysia y una vez le había dicho a Xiaoyu que podía usar trajes de baño o ropa similar frente a él. Sin embargo, cuando Xiaoyu realmente miró estas cosas, se sentía extremadamente avergonzada por dentro. Por lo tanto, solo podía utilizar un método semicoercitivo, tirando de Xiaoyu hacia el caballete. Ella intentó utilizar este método para desviar la atención de Xiaoyu. Y mientras lo hacía, escondió discretamente ese par de bragas negras debajo de las sábanas. Griseo era un artista verdaderamente genial. Su talento era excepcionalmente sobresaliente. Incluso cuando pintaba de forma casual, su nivel ya no era inferior al de aquellos maestros que llevaban décadas inmersos en esta industria. Según la estimación de Xiaoyu, me temo que la pequeña Griseo en este momento, no estaba muy lejos de la habilidad pictórica de nivel maestro que Xiaoyu había adquirido a través del sistema. Observó con gran interés bastantes cuadros. Sin embargo, cuando vio los últimos, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Porque eran todo tipo de frutas y verduras. Griseo, ¿tú también pintaste estos? Sí. ¿Por qué pintaste estas frutas y verduras? Son ejercicios de práctica. Al escuchar la pregunta de Xiaoyu, Griseo frunció el ceño, como hojas de salsa, con un ligero gesto de angustia. Pinté estos pocos cuadros mientras tenía fiebre, ya veo. Hay que reconocer que esta patata está pintada muy bien. Parece una patata de verdad. Xiaoyu asintió repetidamente, elogiándola sinceramente. No esperaba que ella pudiera pintar tan bien incluso estando enferma. Eso no es una patata. Este es Xiaoyu, jeje, a quien yo pinta. Griseo se sentía aún más avergonzado. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Xiaoyu quedó ligeramente atónita. ¿Esperando por qué soy una patata? Porque en aquel entonces, cada vez que pensaba en Xiaoyu, jeje, me venía a la mente un color amarillo. ¿Y qué hay de este melocotón? Esa es Elysia, Meimei, porque siempre que oigo hablar de una chica de color rosa, solo puede ser Elysia, Meimei. ¿Y qué hay de la sandía verde de la derecha? Eso es Mobius verde, ay. Griseo lo dijo con inocencia, con la franqueza de un niño. Xiaoyu, jeje, ¿qué estás haciendo con tu teléfono? Voy a sacar una foto y enviársela a ese Mobius, allí verde tuyo para que la vea. No. Griseo estaba tan asustada que agarró rápidamente el dibujo y salió corriendo de la habitación. Primero se preparó para esconder este cuadro. Xiaoyu negó con la cabeza con impotencia y molesta.
Solo estaba bromeando para molestar a la niña. Después de todo, incluso si Mobius se enterara, ella no diría nada. Como mucho, simplemente le acariciaría la cara a la pequeña Griseo un rato más. Xiaoyu se preparó para ayudarla a organizar los cuadros que estaban en el suelo. Como resultado, chocó accidentalmente con el caballete que estaba cerca. El caballete que estaba apoyado contra la pared se cayó rápidamente. Por suerte, Xiaoyu era muy observadora y ágil, y lo atrapó a tiempo, por lo que no se produjo ningún desastre. Justo cuando exhaló un suspiro de alivio, se percató de que había algunos libros de manga colocados detrás del caballete. Impulsado por la curiosidad, los hojeó brevemente. Descubrió que en realidad se trataba de fan manga romántico que Griseo había dibujado sobre ellos dos. El contenido general del interior trataba sobre Xiaoyu, un director ejecutivo autoritario que vestía traje y gafas con montura dorada. Y la protagonista, Griseo, era una empleada en prácticas comunes y corrientes, de origen familiar normal, aspecto discreto y sin ninguna presencia destacable. Luego, a través de diversas coincidencias y encuentros en distintos lugares, la heroína es perseguida por el director ejecutivo autoritario, acorralada contra la pared, enamorándose y otras historias de amor puro como el cliché del crematorio que persigue a su esposa. Por ejemplo, muy bien, mujer, has logrado captar mi atención. Pequeña bribona, ¿qué voy a hacer contigo? Gasta sin restricciones con esta tarjeta. No vuelvas a casa hasta que se haya agotado, serás mía tarde o temprano. Ni se te ocurrirá intentar escapar de mis garras en esta vida, ¿no te das cuenta de que estás jugando con fuego? ¿Ya no puedes contenerte? Suplícame. Suplícame y te lo atreveré, sobre todo más adelante, hubo bastantes escenas explosivas que solo pudieron verse en otros sitios web pequeños y poco confiables. Eso hizo que Xiaoyu respirara hondo y con dificultad para mantener la compostura. Dios mío. ¡Qué vergüenza! Incluso para alguien tan curtido como Xiaoyu, ver un doujinshi con un rostro que se parece entre un 80 y un 90% al suyo soltando un montón de frases de CEO dominantes, luego arrastrando a la protagonista femenina en varios lugares. Por un momento, fue bastante estimulante. Ah. Hermano Xiaoyu, no puedes mirar eso. Ciérralo rápido. Griseo, que acababa de entrar en la habitación, al ver claramente que lo que Xiaoyu sostenía era su propio trabajo que bajo ninguna circunstancia debía mostrarse a nadie más, no pude evitar soltar un grito de sorpresa. Xiaoyu también reaccionó rápidamente. Inmediatamente se puso de pie, alzando el manga en alto. La pequeña Griseo se esforzaba por ponerse de puntillas. Las hermosas líneas arqueadas de sus pies se perfilaban bajo sus calcetines blancos. Quería extender la mano y arrebatarle el objeto a Xiaoyu. Desafortunadamente, la diferencia de altura entre ambos era demasiado grande. La pequeña Griseo rebotaba en los brazos de Xiaoyu. No logré recuperar el objeto. En cambio, hizo que Xiaoyu se sintiera increíblemente satisfecha. Extendió la mano y rodeó la esbelta cintura de Griseo, que parecía poder sostenerse con una sola mano. Luego, le susurró unas palabras al oído. Al mismo tiempo, abrió el libro en una página específica del manga para ella. Al ver el contenido relacionado con los números en esa página, el rostro de Griseo se puso rojo brillante al instante. Incluso sus orejas se pusieron ardientes. No se atrevió en absoluto a levantar la cabeza. Después de un largo rato, finalmente ascendió y murmuró un suave milímetros. Enhorabuena, presentador, por haber activado la condición oculta. El número de personas influenciadas por la retransmisión científica en directo ha superado los 10 millones. El anfitrión ha obtenido la recompensa 1. Tianyue Entertainment y Culture Mediato. LTD. El anfitrión ha obtenido la recompensa 2. Todos los archivos del juego Honor of Kings desde la versión 1.0 hasta la última versión. El anfitrión ha obtenido la recompensa 4. Todos los archivos del juego Honkai Star Rail desde la versión 1.0 hasta la última versión. El anfitrión ha obtenido la recompensa 4. Experiencia culinaria de nivel maestro. El anfitrión ha obtenido la recompensa 5. Las películas La Tierra Errante y La Tierra Errante II. Al ver la notificación del sistema que apareció ante él, Xiaoyu cayó en un breve estado de aturdimiento. Entonces, también dejó escapar un largo suspiro de alivio. Finalmente. Después de casi un mes desde la última vez, finalmente había cumplido la condición oculta de aumentar su influencia de 1 millón a 10 millones.
Y esta vez, las recompensas que obtuvieron fueron bastante sustanciales. Cubrieron directamente varias categorías importantes: entretenimiento, videojuegos, estilo de vida y cine. En primer lugar, el sistema le asignó la compañía Tianjue Entertainment. Actualmente, esta empresa está dirigida por un gerente general llamado Kafka, quien supervisa todos los asuntos de la compañía. Entre los artistas que trabajan para esta compañía, también hay varios a quienes Xiaoyu considera bastante familiares. Por ejemplo, el famoso ídolo de Honkai Impact 3 RG, Shigure Kira, Limete, Furina, Fisch y otras de Ayogene, y Tingyun del mundo de Honkai. Star Rail. La mayor parte de la actividad comercial de Tianjue Entertainment consiste en patrocinios de imagen y actuaciones musicales. El alcance de sus operaciones era mucho menos extenso que el de otras empresas de entretenimiento. Por lo tanto, aunque la empresa no podía considerarse grande, vivía con bastante comodidad porque la imagen y la reputación de su equipo de artistas eran relativamente destacadas. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, ser guapa fácilmente conlleva todo tipo de problemas. Durante una negociación de patrocinio, los artistas de Tianjue Entertainment llamaron la atención del jefe de la competencia. La otra parte alegó que había mucha gente compitiendo por este patrocinio, pero que si Tianjue quería seguir promocionando los productos de su empresa, tendrían que pagar un precio correspondiente. Estas insinuaciones tan descaradas provocaron, naturalmente, el descontento de los artistas de Tianjue Entertainment. No es que les faltara dinero, así que, naturalmente, despreciaban las insinuaciones de la otra parte sobre las reglas no escritas. En consecuencia, se negaron a cooperar con esa empresa. Pensaban que el asunto terminaría ahí, pero su negativa a cooperar enfureció a la otra parte. Como resultado, este jefe utilizó algunos de sus contactos para incluirlos directamente en la lista negra y reprimir a Tianjue Entertainment. Se revocaron todos los anuncios y patrocinios de los artistas afiliados a la compañía. Muchos accionistas de Tianjue Entertainment, al ver que la situación era desesperada, quisieron hacer las maletas y marcharse, llevándose consigo su dinero. En consecuencia, todas las acciones que vendieron fueron absorbidas por el sistema. Xiaoyu también se convirtió en el mayor accionista de la empresa con una participación del 72%. Xiaoyu tenía un gran interés en esta compañía de entretenimiento, que en 5 años se convertiría en una de las dos más importantes de Shenzhou, contando con innumerables artistas de primer nivel, e incluso los líderes de la industria desconfiarían gran parte de ella. Porque en su vida anterior, había sido testigo del gran poder de atracción que podía tener el respaldo de un artista de primer nivel. Si lograba cultivar una celebridad de primer nivel, esto reportaría innumerables beneficios a la empresa de videojuegos, a la productora de cine y televisión o a su propia empresa de medios de comunicación de Xiaoyu en el futuro. En cuanto a los dos juegos siguientes, el primero, Honor of Kings, dominó el primer puesto en las listas de ventas de juegos para móviles durante varios años consecutivos. Aunque ocasionalmente fue superado durante un breve período por juegos de las compañías en auge MiHoYo, NetEase o Boxing King, en términos de ingresos promedio por juego, Honor of Kings fue sin duda el número uno indiscutible. En cuanto al segundo, Honkai Star Rail, cuyos ingresos del primer mes ascendieron a miles de millones, los ingresos del primer mes de Honkai Star Rail tras su lanzamiento lo superaron por completo, aproximadamente 3 veces. Además, en comparación con la jugabilidad más compleja de Ayogene y Honkai Impact 3 RG, Honkai Star Rail era sin duda un juego secundario que permitía a la gente relajarse por completo. Esto permitiría a los jugadores no tener que dedicar tanto tiempo a jugar sin parar como en otros juegos durante su tiempo libre. El tercer punto, experiencia culinaria de nivel maestro, era simplemente una habilidad para la vida, por lo que no había necesidad de profundizar en ella. El elemento último fue la película en 2 partes La Tierra Errante. Ambas películas fueron éxitos de taquilla rotunda, con recaudaciones superiores a los 4.000 millones de yuanes. También fueron una de las cartas ganadoras de Xiaoyu para atacar la fortaleza de la ciudad mágica. Inicialmente, había pensado en gastar puntos para comprar estas 2 películas por adelantado, pero como el sistema se las proporcionó directamente, se ahorró muchos problemas. Luego, solo necesitaba comprar Neza para estar listo. No sé qué está pasando con este capítulo.
Funciona bien con 2000 palabras, bien con 3000 palabras, pero con 4000 palabras no funciona, y con 5000 palabras es simplemente ilegible. Lo extraño es que el servidor no lo ha bloqueado, pero cuando hago clic en la novela, este capítulo simplemente no carga. Capítulo 89. La suegra se siente más satisfecha con su año. Xiaoyu asiste a la función artística. Suscríbase a las 4 de la tarde. Griseo corrió al baño, mientras que Xiaoyu bajó a la cocina. Abrí el frigorífico y echó un vistazo. Descubrió que los ingredientes del interior eran bastante abundantes. Se preparó para poner a prueba la habilidad de experiencia culinaria de nivel maestro que el sistema le acababa de otorgar. Aunque la familia de la pequeña Griseo era bastante acomodada, sus padres prácticamente siempre cocinaban ellos mismos para su hija. No contratarían intencionadamente niñeras ni personas ajenas a la familia para que interactuaran con ella. Después de todo, Griseo se dejaba influenciar con demasiada facilidad por los demás. Igual que últimamente había estado pasando mucho tiempo con Elysia. Cada vez que se encontraba con un conocido, inconscientemente lo saludaba con cosas como: «Hola, me echaste de menos». Lo que pasó es que Blanca y Kevin no sabían de quién había aprendido esa niña sus malos hábitos, como el de tocar ocasionalmente los muslos de la gente o espiar a escondidas los de otras personas. Xiaoyu y Griseo habían pasado por una tarde de pruebas. Con una puntuación total de 100 puntos, a la pequeña Griseo se le descontaron 31 puntos. Aunque aún no habían llegado a la etapa final, no cabía duda de que su progreso en el aprendizaje ya había superado al de Elysia. Después de todo, ni siquiera Elysia había experimentado un examen como este. Así pues, para recompensarla como se merecía, Xiaoyu decidió preparar una suntuosa cena para su familia. Griseo, que acababa de salir del baño, no encontró a Xiaoyu arriba, así que bajó corriendo. Entonces vio a Xiaoyu ocupada en la cocina. Se acercó con cautela y le preguntó con curiosidad: Hermano Xiaoyu, ¿estás preparando la cena? Xiaoyu miró a Griseo, que había corrido hacia él en algún momento, e inmediatamente sacó una pastilla para la garganta de su bolsillo y se la entregó. Sí. Ha trabajado muchísimo durante tanto tiempo. Tengo que recompensarte como se mereces. Toma esto primero para aliviar tu garganta. Tienes la voz un poco ronca. Las mejillas de Griseo se enrojecieron. Tomó la pastilla para la garganta y se la comió, luego se dirigió al otro lado de la encimera de la cocina para ayudar a lavar las verduras y cocinar. Los dos estuvieron ocupados hasta las 5 de la tarde. Se oyó un ruido en la puerta principal de la villa. Eran los padres de Griseo que regresaban a casa con regalos. Sabían que Xiaoyu vendría a jugar hoy, así que ver los zapatos de un extraño en la puerta no les sorprenderá demasiado. ¡Guau! Huele de maravilla. La madre de Griseo, Blanca, percibió el delicioso aroma en el aire y no pudo evitar tragarse la saliva. Ella y su marido habían estado ocupados todo el día y ahora se morían de hambre, incapaces de soportarla. Originalmente habían pensado en invitar a Griseo y Xiaoyu a cenar, pero ¿quién iba a imaginar que Xiaoyu ya les había preparado la cena? En cuanto a por qué estaba tan segura de que era Xiaoyu, era porque Blanca conocía muy bien a su hija. Pedirle que dibujara o estudiara no le suponía ningún problema, pero en cuanto a cocinar, ni siquiera podía imaginárselo. Griseo, el hermano es un invitado. ¿Cómo pudiste dejar que un invitado trabajara solo en la cocina? El padre de Griseo, Kevin, miró a su hija, que había salido a saludarlos, y la regañó con un tono fingidamente severo. Así es. ¿Cómo puedes invitar a alguien a tu casa y ponerlo a cocinar? Blanca y Kevin negaron con la cabeza, incapaces de reír o llorar, y decidieron darle a su hija una buena reprimenda. Está bien, tío y tía, ya casi termino. Ustedes dos siéntense en el sofá un rato. La cena debería estar lista en unos 10 minutos. Xiaoyu respondió con indiferencia. Blanca, sentada en el sofá, se inclina sobre el respaldo. Su mirada estaba fija en Xiaoyu y Griseo, que estaban en la cocina susurrándose cosas de vez en cuando. De vez en cuando, incluso conseguía hacer reír a su hija. Blanca no pudo evitar darle un codazo a su marido, que estaba viendo la televisión. ¿Sabes? Creo que estos dos chicos combinan bastante bien. Por no mencionar la extraordinaria apariencia de su hija. Su excepcional talento para la pintura era tal que muchos de los mejores maestros del país incluso habrían renunciado a su dignidad con tal de tomarla como discípula.
Ahora bien, su hija también gozaba de un considerable prestigio en la industria, y el número de pretendientes que acudían a proponerle matrimonio era incontable. Xia Yu fue aún más impresionante. Los dos solían visitar el Jardín Dorado. Naturalmente, habían oído hablar de él por parte del personal del lugar. ¿Quién hubiera pensado que este joven, que desprendía el aura de un hermano mayor de al lado, en realidad, era el gran jefe detrás de MiHoYo, la famosa compañía de videojuegos que actualmente está arrasando en las industrias de los videojuegos, el streaming y el cine con su vertiginoso crecimiento? ¿Qué? Xia Yu ha dicho que trata a Griseo como una hermana pequeña. Y nuestra hija ni siquiera se ha graduado todavía del instituto. No hay necesidad de tener tanta prisa. De todos modos, papá no permitirá que Grise obtenga citas tan pronto. Kevin dijo con cara seria. Blanca no pudo evitar poner los ojos en blanco ante su marido, obsesionado con su hija. Negó con la cabeza para sus adentros. Una persona joven que pudiera lograr tal hazaña a esta edad. Sería difícil encontrar en cualquier otro lugar, incluso buscando con una linterna. Si perdiste esta oportunidad, sería difícil encontrar otro. Y lo más importante, en el poco tiempo que Griseo había pasado con Xia Yu, su hija se había reído mucho más a menudo de lo habitual. Blanca observaba a los dos niños con ternura. En ese momento, Xia Yu sostenía un plato recién cocinado, soplaba sobre él para enfriarlo y luego lo colocaba en el cuenco de Griseo para que ella lo comiera. Los ojos de Griseo se iluminaron de inmediato y se acercaron enérgicamente. Parecía que le parecía delicioso. Xia Yu extendió la mano y se limpió la salsa de la comisura de los labios. Esto hizo que Blanca se sintiera aún más satisfecha con Xia Yu cuanto más lo miraba. La cena estaba lista. Xia Yu y Griseo se sentaron juntos. Blanca y Kevin se sentaron frente a ellos. Mamá, papá, ¿de qué estaban hablando en la sala hace un momento? Creo que oí a papá hablar muy alto. Griseo preguntó, inclinando su cabecita de una manera tierna y aturdida. Oh, papá estaba diciendo que la pequeña Griseo todavía es demasiado joven para tener citas. Kevin estaba a punto de repetir lo que había dicho antes. Blanca pisó con fuerza el pie de su marido debajo de la mesa. Kevin hizo una mueca de inmediato, con la expresión contorsionada. Griseo se quedó atónito por un momento. Papá, ¿estás bien? Tu padre está bien, solo estamos hablando de algunas cosas frustrantes en el trabajo. Blanca puso algo de comida en el cuenco de Griseo. Lo explicó con una sonrisa. Así son las cosas. Griseo no le dio mucha importancia. Ella imitó los gestos de su madre. Y colocó algo de comida en el cuenco de Xia Yu, que estaba junto a ella. Hermano Xia Yu, esto está delicioso, aquí tiene. Mamá, papá, vosotros también deberíais comer. La comida que preparó Xia Yu es exquisita. Es la mejor del mundo. Tras decir esto, Griseo infló orgullosamente su imponente. Kevin miró a Xia Yu con los ojos llenos de resentimiento. Este niño, mi hija ni siquiera me ha servido la comida nunca. Kevin pensó con amargura. Es así. Entonces mamá sí que tiene algo que esperar con ilusión. Blanca sonrió, siguiendo el juego. Sin embargo, ambos se mostraron un tanto escépticos en el fondo. Consideraban que calificarlo como el mejor del mundo era una ligera exageración. ¿Era cierto que la belleza está en los ojos del que la mira? Blanca soltó una risita para sí misma. Examinó con atención los platos que había sobre la mesa. Hay que reconocer que la presentación fue bastante buena. Con solo mirarlo, tenía un aspecto muy apetitoso. Sobre todo, el gran cuenco de pescado en escabeche que hay en el centro. El rico aroma de las hojas de mostaza encurtidas se mezclaba con la frescura del pescado. Les llenó la nariz, como si pudiera dispararse directamente a sus cerebros. Al ver el pescado blanco como la nieve en el tazón, la sopa vibrante, las hojas de mostaza encurtidas doradas, el aceite brillante y los granos de pimienta roja esparcidos por todas partes. Eso seguía abriéndoles el apetito. Tanto el marido como la mujer no pudieron evitar tragar saliva. Impulsado por un fuerte deseo de investigar. Ambos cogieron un poco de pescado y lo probaron. En el momento en que entró en sus bocas. Podían sentir la frescura, la ternura y la suavidad del pescado, sin ningún olor a pescado ni espinas. Era como si acabaran de pescar al pez.
combinado con las hojas de mostaza encurtidas, crujientes, refrescantes, picantes y suaves. Inmediatamente, el aroma del pescado, las hojas de mostaza encurtidas y los granos de pimienta irritaron sus papilas gustativas. La sopa, tras haber absorbido los sabores ácidos y picantes, dejaba un aroma persistente en cada bocado. Ácido, dulce y picante. Hacía que uno se mostrara reacio a masticar con demasiada fuerza. Esta delicia. Simplemente trastocó su visión del mundo. ¡Qué delicioso pescado en escabeche! Incluso Blanca y Kevin, que habían probado innumerables manjares y visitado incontables restaurantes de alta gama, no escatimaron en elogios sinceros. Esto está riquísimo, Xiaoyu. ¿De verdad lo hiciste tú? Cocinas de maravilla. La tía está realmente impresionada. Uf, este sabor es simplemente explosivo. No sé ni qué palabras usar para describir lo bueno que está este plato. No se compara con el pescado en escabeche que he probado antes. En comparación, esos restaurantes de pescado en escabeche no solo tienen pescado que no está fresco, verduras encurtidas poco auténticas y sopa poco auténtica, sino que la textura ni siquiera se parece a la del pescado al masticarlo. Es como si hubieran mezclado platos precocinados. Pero esta vez, con solo un bocado, siento que podría comerme 3 tazones de arroz. Es increíblemente satisfactorio. Blanca y Kevin elogiaron al unísono. Esto hizo que Griseo se sintiera aún más satisfecho. Tía, me alegra de que os guste. También pueden probar los otros platos. Griseo y yo los preparamos con mucho cariño. Xiaoyu se enojó y comenzó a presentar los platos que había preparado. Al mismo tiempo, chasqueaba la lengua en secreto para sí mismo. Vaya, la capacidad que ofrece el sistema realmente hace honor a su reputación. Con tan solo dedicarle un poco de esfuerzo, la comida producida ya resulta exagerada. Debes saber que antes, Xiaoyu era, como mucho, una persona torpe que solo sabía cocinar fideos y arroz frito con huevo. Sin duda. Los demás platos estaban igualmente deliciosos, no tenían nada que envidiar al pescado en escabeche del centro. La cena de hoy. Incluso Blanca y Griseo, que normalmente solo comen hasta sentirse un 70% llenas, no pudieron resistirse a repetir plato. Y Kevin devoró 4 tazones de arroz. La mayoría de los platos que había en la mesa acabaron en su estómago. Si no hubiera terminado la comida al final, podría haber comido otro recipiente. Hermano Xiaoyu, me siento tan lleno. Parece que mañana tendré que hacer más ejercicio con mi hermana Elisia. Griseo estaba sentado en el sofá, acariciándose la pequeña barriga que sobresalía ligeramente. Extremadamente preocupado. En los 12 años que han transcurrido desde que nació. Buscando flores, Griseo nunca había estado tan llena como hoy. Xiaoyu aprovechó la oportunidad de frotarle la barriguita a la niña y así aliviar su sensación de plenitud. No tienes por qué comer con tanta desesperación. No es que no vaya a cocinar para ti en el futuro. Mientras quieras comer, puedo preparártelo cuando quieras. Griseo parpadeó con sus grandes ojos, con un tono muy ligero y alegre. En realidad, hermano Xiaoyu, eres el mejor. Griseo abrazó el cuello de Xiaoyu y se frotó contra él. Después de darse cuenta de que sus padres en la cocina no le prestaban atención a ese lado. Inmediatamente, ella le plantó un beso en los labios a Xiaoyu. Entonces, tímidamente, bajó la cabeza. Sentir que hacer ciertas cosas justo delante de las narices de sus padres era muy emocionante. Mientras tanto, Blanca, que ayudaba a lavar los platos en la cocina, miró de vez en cuando a Xiaoyu y Griseo, que estaban muy unidos. Las comisuras de sus labios se curvaron inevitablemente en una sonrisa de satisfacción. La forma en que miraba a Xiaoyu comenzaba a parecerse cada vez más a la mirada de una suegra que observa a su año. Elegante. Adinerado. Diligente. Ambicioso. Inteligente y responsable. Amable y educado con los demás. Muy protector con Griseo. Él provenía de un entorno humilde, por lo que no habría ninguna suegra malvada como en las series de televisión que intimidan a su nuera. Lo más importante. A su propia hija también le cae muy bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Cuánta buena fortuna habría acumulado su familia a lo largo de su vida para poder conocer a un año tan bueno. Por la tarde. Griseo lucía una expresión de reticencia.
Xiaoyu le hizo cosquillas en la palma de la mano a la niña varias veces. Solo entonces se despidió de Blanca Yen y regresó a casa. Llamó a Funhua. Hoy en día, el lugar de Jun Jin en la actuación artística ya había sido reemplazado por otra persona. Entonces Xiaoyu lo discutió con Funhua. Expresó que tenía un programa en el que quería participar para la función escolar. Funhua estaba, naturalmente, radiante de alegría. Al fin y al cabo, muchos de ellos, en su tercer año de carrera, ya habían centrado su atención en las prácticas y el trabajo. Ningún estudiante desperdiciaría tanto tiempo y energía en una actividad que no le reportará ningún beneficio. Al recibir la noticia de Xiaoyu, Funhua estaba, naturalmente, radiante de alegría. Para actividades como esta representación artística. Si solo se tratara de pedirles que fueran a ver el programa, estaría bien. Pero se calculaba que, si les pedían que actuaran en un escenario, nadie iría. En ese caso, el director tendría que obligarlos a actuar. Ahora que Xiaoyu está dando un paso al frente, su clase podría considerarse segura. Por lo tanto, Funhua accedió a la petición de Xiaoyu sin dudarlo. Al mismo tiempo, Xiaoyu también le envió un mensaje a Jun Jin. Le dijo que se asegurara de practicar bien el papel de damisela divina de la devastación en el plazo de una semana. Aunque el tiempo apremiaba, Jun Jin no sintió el más mínimo resentimiento. Tras haber presenciado con sus propios ojos a la divina doncella de la devastación, sabía perfectamente lo excelente que era esta obra. Por lo tanto, no estaba dispuesta a permitir que este trabajo fuera desacreditado por su culpa bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, después de concluir su conversación con Xiaoyu, Funhua regresó al chat grupal de la clase. Ella informó a la profesora de la clase sobre la noticia de que Xiaoyu representaría a la clase en este concurso de talentos. Al principio, cuando supieron que alguien iba a participar en la actuación, muchos miembros del grupo respiraron aliviados. Al fin y al cabo, de esta manera, no tendrían que ser reclutados a la fuerza por el profesor de la clase. Sin embargo, cuando volvieron a leer con atención el mensaje de Funhua, sentían que algo andaba mal. ¡Santo cielo! ¿Por qué aparece el nombre de Xiaoyu ahí arriba? No podía ser realmente Xiaoyu de su clase, ¿verdad? Y entonces, este grupo de chat, donde los estudiantes rara vez hablaban, al instante se convierte en un hervidero de actividad. ¡Santo cielo! ¿Estoy viendo bien? Delegado de clase, ¿la persona de nuestra clase que va al concurso de talentos es realmente Xiaoyu? ¿Me estás tomando el pelo? Tanto el nombre como el programa han sido presentados, no parece una broma. El presidente Xia es ahora un gran jefe, gana una fortuna cada día, ¿cómo podría tener tiempo para participar repentinamente en un evento tan pequeño? ¿Podría ser que el profesor o la escuela hayan llegado a algún tipo de acuerdo turbio con el presidente Xia? Después de todo, Mihoyo es una gran empresa ahora, incluso ser inversor en este programa no sería un problema. El programa del presidente Xia se llama Damisela Divina de la Devastación. Vaya, vaya, realmente es un hombre de negocios, hasta el nombre que eligió es tan elegante, la divina doncella de la devastación. ¿Acaso Xiaoyu planea aprender de la delegada de clase y romper ladrillos también? Jajajaja, Kiana es demasiado graciosa, ¿cómo es posible que te permita romper ladrillos en el escenario en un concurso de talentos como este? Creo que suena más como el nombre de un musical delegado de clase. ¿Sabes alguna información privilegiada? Funhua. Escuché a Xiaoyu decir que parece estar relacionado con el halogénico. ¿Qué dijiste? ¿Halogénico? ¡Santo cielo! ¿Es verdad? ¿Es realmente halogénico? ¿Es ese juego que se ha vuelto muy popular últimamente? Genial. No quería ir antes, pero ahora tengo que ir, yo también voy. Dios mío, esto es halogénico. Me arrepentiré toda la vida si no voy. En el momento en que se mencionó el nombre halogénico, todo el grupo cayó instantáneamente en un frenesí. Capítulo 90. Se funda una nueva compañía de videojuegos para Honor of Kings, se acerca al concurso de talentos, se buscan suscriptores halogénico. Como juego que solo usó un vídeo promocional de unos 2 minutos, en tan solo 14 horas, se posicionó rápidamente en el primer lugar de la lista de tendencias de Weibo con un impulso imparable. El nivel de debate al respecto entre los jugadores podría calificarse de aterrador, sin exagerar en absoluto. Esto incluía, pero no se limitaba a, el sitio oficial Mihoyo Weibo. La cuenta oficial de Weibo del presidente Xia.
El sitio web oficial de Bilibili. Las secciones de comentarios de muchas obras como Honkai Impact 3 RD, Pokémon y Your Name. El sitio web oficial del foro de juegos de Orange Classroom. Las secciones de comentarios de todos los vídeos relacionados con MiHoYo en las principales plataformas de vídeo en línea. Casi sin excepción, fueron invadidos por estos fanáticos enloquecidos. Incluso Elysia y Golden Garden, que tienen una estrecha relación con MiHoYo, los actores de voz de Honkai Impact 3 RD, y los streamers que transmitían juegos de la serie MiHoYo a menudo recibían mensajes de fanáticos que les rogaban que persuadieran al presidente Xia para que permitiera el lanzamiento de halogene lo antes posible. Debido a esto, la popularidad de la terapia halogénica aumentó aún más. Incluso algunos transeúntes que básicamente no juegan a los juegos. Ocasionalmente, oían ese nombre de boca de sus amigos. Y como compañeros de clase de Xiaoyu, como era de esperar, prestaron especial atención a este antiguo compañero de clase, que se estaba volviendo cada vez más misterioso y que prácticamente ya no aparecía por el colegio. Anuncio problemático. Infórmalo aquí. Desde que se lanzó el tráiler de Halogene, muchos estudiantes vieron esos dos vídeos inmediatamente. Como era de esperar, todos cayeron rendidos ante el encanto de este juego. Entonces, cuando se enteraron de que Halogene no se lanzaría hasta dentro de al menos medio mes, se sentían bastante mal. Estaban tan desdichados que sentían ganas de arrastrarse por el suelo de una manera oscura y retorcida. Pero pronto, a estos estudiantes se les ocurrió una idea genial. Planeaban involucrar a otros para que experimentaran ese dolor juntos. Así que fueron de residencia estudiantil en residencia estudiantil, difundiendo la noticia. Engañaron a sus compañeros de clase para que vieran el tráiler 533 de Halogene. Esto provocó que casi la mitad de los alumnos de toda la escuela se vieran envueltos en el problema. Ver a otros llorando porque no podía jugar el juego, estas personas finalmente se sintieron mucho mejor. Aunque fue una lástima que todavía tenía que esperar 2 semanas para jugar, al menos no fue como otros juegos que se retrasan 1 o 2 años después de publicar un tráiler. Se podría decir que MiHoYo era bastante concienzudo. Todos pensaban que antes de que el juego se lanzara, no verían mucha más información nueva sobre Halogene. Pero entonces, alguien de arrepentido les dijo que Xiaoyu iba a realizar un acto relacionado con los halógenos en el espectáculo de artes. Santo cielo, eso es simplemente increíble. Sería un crimen contra el cielo no ir a verlo. Los compañeros de clase de Xiaoyu compartieron esta buena noticia con sus mejores amigos, y esos amigos se lo contaron a sus mejores amigos. Así, en tan solo unas horas, la noticia de que la actuación de Halogene de MiHoYo se presentará en el Festival de Artes de la Universidad Mingwu extendido por todas partes. Chicos, ¿es cierta esta noticia? ¿De verdad va a haber una actuación relacionada con los halogénicos en el Festival de Artes Escénicas de la Universidad de Mingwu? He oído a mucha gente decirlo, pero no sé si es solo publicidad o algo así debería ser cierto. El presidente Xia es, en efecto, estudiante de la Universidad Mingwu, aunque rara vez asiste a clases. Puedo confirmar que es cierto. Estudio en esta universidad. Esta noticia provino de los compañeros de clase del profesor Xia. Incluso revisé su grupo de chat, y el nombre que se publicó era, efectivamente, el del profesor Xia. También oí que esta actuación se llama algo así como la doncella divina que parte melones o la doncella divina que parte ladrillos. ¿Eh? Eso es un poco escandaloso, ¿no es ese nombre un poco, ya sabes? ¡Qué hortera! El presidente Xia no haría algo como desde melones o ladrillos, ¿verdad? Deja de decir tonterías. Claramente se llama Damisela Divina de la Devastación. Suena como si debería ser una ópera o algo similar, un espectáculo artístico. Recuerdo que la mayoría de los programas anteriores eran solo canto, baile o representaciones teatrales. Como eran aburridos, nunca había ido. Pero esta vez, aunque solo sea por Halogene, estoy dispuesto a sentarme allí durante 2 o 3 horas. Me pregunto si los que no vamos a la Universidad Mingwu podremos entrar a verlo. Probablemente no. El auditorio tiene capacidad limitada. Si alguien pudiera entrar, ¿dónde se sentarían los estudiantes de la Universidad Mingwu? Este es el espectáculo artístico de su universidad, no de MiHoYo. Dios mío, qué cruel. Si no puedo ir, ¿por qué me dan esta noticia? ¡Guau! De verdad quiero jugar a Halogene. ¡Qué envidia! ¿Es demasiado tarde para cambiarme de escuela? Maldita sea, ¿por qué no puse la Universidad Mingwu en mi solicitud en aquel entonces? Jajaja, por suerte estudio aquí en Mingwu.
Me lo voy a pasar genial viendo esto, joder, tío, por favor graba un vídeo. Hermano mayor, ¿me puedes enviar una copia cuando termines de grabar? Yo también quiero verlo. Si alguien está dispuesto a grabar el programa de halógenos para mí, le dará 100 RMB. Envíenme un mensaje directo si están interesados, tranquilos todos. La escuela ofrecerá una transmisión en vivo oficial el día de la presentación artística, así que podrán ver los programas en directo allí. Todavía faltan 2 semanas para el lanzamiento de Halogene. ¡Guau! Hermano Shia, por favor, activa el halogene. Me doy vueltas en la cama y no puedo dormir. Hermano, te lo ruego, lánzalo ahora. Siento que me recorren hormigas por todo el cuerpo, tiembla y apenas puedo respirar. Por favor, lánzalo, solo por esta vez. Te juro que nunca volveré a tocar esto. De verdad que no puedo más. Te lo suplico de rodillas, hermano. Si hay transmisión en vivo, significa que podemos verlo en directo. Eso es bueno, tío. ¿Dónde está la sala de retransmisión en directo? Voy a acampar allí ahora mismo. Yo también, así que, con muchas ganas de verlo, me pregunto si la calidad de la doncella divina de la devastación puede igualar a la del descenso de la reina de Honkai Impact 3 RD. No, descenso de la reina es demasiado fuerte. No hablemos de igualarla. Mientras Dama Divina de la Devastación tenga más del 70% de la habilidad de descenso de la reina, será un éxito rotundo. El presidente Xia definitivamente no nos decepcionará. Solo tienes que recordar una cosa. Si lo produce Xia Yu, tiene que ser una obra maestra. Sí, ¿cuál de las obras del presidente Xia en esta etapa no es un éxito rotundo? ¿Y aún hay quienes dudan del nivel del presidente Xia? ¿Eh? ¿Promiscua? Querías decir conocida, ¿verdad? Jajajaja, eso es increíble. Jajaja, me duele el estómago. En realidad, decir promiscuo tampoco está mal. Los 6 de mi residencia estamos jugando a Pokémon Yonkai Impact 3 RD. No hay otra opción, los demás juegos para móviles son un verdadero suplicio para la vista. Solo los de PC son algo tolerables. Suspiro, la expectativa por Halogene es realmente increíble. Originalmente, los ingresos de Honkai Impact 3 RD y las ventas de Pokémon se habían ralentizado estos 2 últimos días, pero como muchos jugadores nuevos que se preparaban para unirse no podían jugar a Halogene, optaron por jugar a los otros 2 juegos de MiHoYo. Ahora, los ingresos de Honkai Impact 3 RD ya han superado los 800 millones, el crecimiento de las ventas de Pokémon también es bueno. Ayer se vendieron 1,5 millones de copias más. Que un juego de pago por visión mantenga un nivel de ventas tan alto es algo que solo se ha visto en contadas ocasiones en competiciones anteriores. Ambos juegos ya han creado una enorme brecha con el primer puesto en la sección de consolas. Sí, al principio estaban muy cerca, pero luego, ¡zas! La brecha se amplió de nuevo extraordinariamente. Jaja, ya me imagino a los jefes de esas compañías de videojuegos mirando los puestos primero y segundo de la clasificación con los ojos inyectados en sangre y la cara llena de resentimiento. MiHoYo, ¿Makoto no es indigno de ser mi dios eterno? Acostado en la cama después de ducharme por la noche. Xia Yu, naturalmente, vio muchas noticias sobre el programa halogénico que apareció en la Universidad de Mingwu. Espectáculo artístico. Sin embargo, no le prestó mucha atención. Después de todo, desde el momento en que Xia Yuna le pidió a Furua que guardara el secreto, en realidad, podía intuir vagamente lo que sucedería después. A Xia Yu no le importó que la noticia se difundiera. Porque esta actuación fue una tarea bastante complicada para Yun Jin, el artista que ya firmaba bajo el nombre de Xia Yu. Siempre y cuando esta joven pudiera representar a la perfección a la divina doncella de la devastación durante la representación artística. Luego, una vez finalizada la actuación, ya fuera Xia Yu, MiHoYo o halogénico, todos ellos obtendrían un enorme beneficio. Podría describirse como una bendición cuádruple. Por supuesto. Incluso en el peor de los casos. Aunque la actuación de Yun Jin haya fallado esta vez, seguramente la mayor parte del fuego se concentraría en la joven. A Xia Yu, como mucho, lo insultarían de pasada. Una vez que Halogene se lanzó oficialmente, todos los insultos cesarían naturalmente. Respecto a los rumores como este que no tenían ninguna consecuencia negativa para él, Xia Yu no tenía ninguna intención de detenerlos. ¿Fue solo eso? Inicialmente pensé que esta noticia tardaría al menos hasta mañana por la mañana en difundirse ampliamente. No se esperaba que estos fans fueran aún más locos de lo que imaginaba. Tan solo unas horas después de que se diera a conocer la noticia,
Ya se había precipitado al final de Weibo. Clasificación de búsquedas populares. Tras una breve ojeada, Xiaoyu sintió un poco de somnolencia. Pronto se quedó dormido. Al día siguiente, Xiaoyu se sintió con cierta confusión de que alguien entraba en su habitación. Incluso se metieron dentro de la manta. Al principio, no quería prestarle atención. Pero pronto recuperó la conciencia y no pudo evitar respirar hondo. Bajando la cabeza, Xiaoyu solo pudo ver un destello de cabello rosa. Y un par de pies de jade blanco como la nieve que se balanceaban de un lado a otro fuera de la manta. Esos pequeños y exquisitos pies de jade tenían líneas elegantes y eran suaves y delicados. Cada dedo del pie, delgado como un tierno brote de loto, era translúcido y blanco, cálido y brillante. Xiaoyu reconoció a la otra persona al instante. Alicia, ¿cuándo regresaste? Probablemente alrededor de las 12 de la noche de ayer. La voz desenfadada de Alicia llegó hasta nosotros. Durante el tiempo que Xiaoyu estuvo en la gran frontera del oeste y no en casa, se quedó en casa de Eden para pasar el rato. Ya habían pasado varios días. No le parecía bien seguir molestando a su buena hermana. Aunque a Eden no le importaba en absoluto e incluso sentía que la recibiría con los brazos abiertos aunque se quedara para siempre. Pero era evidente que Alicia seguía prefiriendo estar con Xiaoyu. Las 12 en punto, ¿eh? Con razón no lo sabía. Para entonces ya llevaba mucho tiempo dormido. Xiaoyu se dio cuenta de que cuando llegó a casa anoche, Seel y Bron ya se habían ido a descansar. Tras ducharse, regresó directamente a su habitación. Si Xiaoyu hubiera sabido que Alicia regresaría esa noche, sin importar las circunstancias, habría esperado a que ella llegara a casa sana y salva antes de irse a dormir. Los dos charlaron despreocupadamente sobre lo que había sucedido en los últimos días. Estuvieron entretenidos desde las 7:30 hasta las 8:30 antes de bajar finalmente. En ese momento, Seel y Bron ya estaban sentadas en la mesa del comedor. El hermano Xiaoyu, la hermana Alicia, están despiertos. Te ayudaré a preparar el desayuno. Seel se levantó y entró en la cocina. Después de que Xiaoyu y Alicia los saludaran, ellos también se sentaron a la mesa. Bronja. Durante este tiempo, organizaré al personal para crear una nueva empresa de videojuegos. Es probable que Ganyu, Durandal y Rita se trasladen para ocuparse de algunos asuntos relacionados. Tendré que pedirles a Tia y Meko que se ocupen más de la empresa durante este periodo. Intentaré tener todo listo antes de que se abran los servidores de halógenes. Xiaoyu acababa de sentarse. Sus palabras hicieron temblar de sorpresa el delicado cuerpo de Bronja. Alicia también parpadeó y lo miró en silencio. ¿Qué? ¿Están registrando otra nueva compañía de videojuegos? ¿Es realmente necesario solo para los halogénicos? Ya casi hemos terminado de probar el juego por nuestra parte. Los servidores pueden abrirse en cualquier momento. Abrir otro sería un gran desperdicio de dinero. Bron ya sintió que se le entumecía un poco el cuero cabelludo. La idea de abrir otra compañía de videojuegos solo para un juego era sencillamente ridícula. Una cosa sería si se tratara de una megacorporación como Penguin. Al menos tenían el capital. Pero para un lobo solitario como Xiaoyu, si seguía desarrollando nuevas empresas de esta manera, si la cadena de suministro de capital llegara a romperse, afectaría a más de una empresa. Al fin y al cabo, crear una empresa era extremadamente cara. En Shenzhou, se han producido innumerables casos de quiebra debido a una mala gestión en los últimos años. Incluso un gigante tan poderoso como Pingüino, tiene muchísimas filiales que pierden dinero cada año. Si no fuera por su formidable fuerza, es posible que también hayan seguido los pasos de esas empresas en quiebra. Sin embargo, Xiaoyu negó con la cabeza. Tenía mucha confianza en su propio trabajo. Sencillamente, no existía la posibilidad de que no fuera rentable. Esto no tiene mucho que ver con Halogene. Es para un juego nuevo. El nombre es Honor de Reyes. Es un juego móvil competitivo de rol MOBA, bastante similar a League of Legends. En lo que respecta a la autorización, ya he contado con la ayuda de DNS Golden Garden para las negociaciones. En cuanto obtengamos la autorización, este juego nuestro se puede lanzar directamente en el servidor nacional. Mi plazo previsto es probablemente el mes que viene.
La mirada de Bronya mientras miraba a Xiaoyu se volvió cada vez más extraña. 5, 9. ¿De dónde demonios sacó este tipo tantos juegos interesantes? Una cosa sería que simplemente fuera interesante, pero cada una de ellas es un éxito rotundo. El problema era que ella había estado al lado de Xiaoyu durante demasiado tiempo. Sin embargo, ella no lo había visto contactar con ningún desconocido ni trabajar en ningún juego nuevo. Este tipo se está volviendo cada vez más misterioso. Bronya pensó para sí misma. Justo en ese momento. Bronya se fijó de repente en Elysia, que parecía no tener apetito. Elysia, ¿estás bien? Parece que no tienes mucho apetito. ¿Te encuentras mal? Bronya preguntó con preocupación. Los ojos de Elysia se desviaron ligeramente. Cuando fui a la habitación de Xiaoyu hace un momento, me dio mucha fruta y zumo. Ya estoy lleno y no tengo mucha hambre. Bronya abraza. Ya veo, pero aún así deberías comer un poco. La fruta es demasiado fácil de digerir. Es mejor desayunar más. Habló despacio. Pero en el fondo, se preguntaba si siquiera habrían comprado fruta para llevar a casa. El grupo terminó rápidamente el desayuno. Los que trabajaban, iban a trabajar. Los que estudiaban iban a la escuela. De repente, la vida cotidiana parecía volverse muy ajetreada. Mientras tanto, a medida que los días pasaban uno tras otro, el día de la función artística se acercaba cada vez más. Las expectativas del público aumentaban día tras día. Hasta que finalmente llegó ese día. Los miembros del personal de la escuela que estaban preparando la sala de transmisión en directo pronto descubrieron algo inusual. Al ver cientos de miles de personas esperando con entusiasmo incluso mientras la pantalla estaba en negro, con el chat de viñetas desplazándose constantemente por la parte superior de la pantalla, se quedaron estupefactos al instante. No tenían ni idea de lo que había pasado. ¿Por qué tanta gente se quedaría en la sala de transmisión en vivo oficial de alguna escuela olvidada por Dios? Capítulo 91. Teresa vistiendo a Valenciaga, el barro antes de la actuación solicitar suscripción en términos generales. En las universidades, programas como los 10 mejores cantantes o las artes escénicas por lo general, no reciben mucha atención. A mucha gente le gustó ver estos vídeos en la escuela primaria, secundaria y preparatoria. Simplemente porque los estudiantes con excelentes calificaciones experimentaban la presión de estudiar todos los días. Ver estos programas les permitiría tomar un breve respiro de la presión y relajar completamente sus mentes. En cuanto a los estudiantes a los que no les gustaba estudiar, siempre y cuando no estuvieran relacionados con los estudios, lo disfrutarían. Pero en la universidad la situación es diferente. Los estudiantes universitarios tienen una amplia variedad de opciones de entretenimiento. Como jugar, ir de compras, salir a comer, viajar, tener citas, cualquiera de las actividades de entretenimiento mencionadas anteriormente es más interesante que un supuesto espectáculo artístico. ¿Por qué iban a perder el tiempo con actuaciones tan poco interesantes? Por lo tanto, las representaciones artísticas de muchas universidades son, básicamente, eventos con una participación extremadamente baja. Normalmente, si acuden 400 o 500 personas, se considera que el ambiente es muy animado. En algunas clases, incluso fue necesario que los tutores suplicaran amablemente a los alumnos que asistieran, al menos para que el lugar no pareciera demasiado desierto. En cuanto a esta actuación, al principio, el equipo encargado de la representación artística no le prestó mucha atención. Es estos últimos días. Cada vez más internautas comenzaron a preguntar en los foros y el sitio web oficial de la Universidad Mingu si realmente había alguna actuación relacionada con alelos en esta muestra de arte. Solo entonces se dio cuenta de que algo era inusual. ¿Qué era exactamente este halogénico? ¿Por qué atraía tanta atención? Impulsado por la curiosidad, la persona a cargo fue inmediatamente a investigar. Los resultados fueron impactantes. Quedó atónito por lo que descubrió. Quedó inmediatamente desconcertado por la aterradora popularidad de los trasplantes halogénicos en las principales plataformas en línea. Lo que más le sorprendió, resulta que el productor de este juego halogénico, el jefe de Miollo, era un compañero de curso inferior en su escuela. Y de hecho se estaba preparando para presentar un programa relacionado con la terapia halogénica en esta muestra de arte. Esto fue demasiado repentino.
El equipo directivo, pillado completamente desprevenido, se asustó de verdad. Porque esto significaba, dada tal aterradora popularidad, la representación artística de la Universidad de Mingwu sería vista por innumerables personas en línea. Si tan solo un programa saliera mal o fuera de mala calidad, podría incluso dañar la reputación de la escuela. Temían comentarios como: ¿cómo es posible que se representen programas tan pésimos en un escenario? El gusto de esta escuela es verdaderamente patético. Por lo tanto, durante la semana pasada, el equipo directivo de la escuela y el sindicato estudiantil fueron a visitar a Xiaoyu. Después de un breve intercambio y de observar los ensayos, tomaron a la doncella divina de la devastación como punto de referencia, y llevó a cabo una revisión mucho más rigurosa de los programas que se habían inscrito para la muestra. El plan original era tener una actuación por clase, fue cortado por la mitad sin piedad. Esta muestra de arte podría tener menos programas, pero la calidad debería estar garantizada. No podía bajo permitir ningún concepto que personas que simplemente se dejaran llevar salieran y mancharan el nombre de la escuela. De este modo, la estudiante femenina de la clase de SL, que había logrado con gran dificultad arrebatarle el puesto de actuación a Yun-jin, fue cortado así sin más. Según se cuenta, en ese momento el estudiante se derrumbó emocionalmente y abandonó la sala de ensayo llorando. En este momento, solo quedaron unas pocas horas para la exposición de arte. Aunque la pantalla de la transmisión en vivo seguía en negro, el ambiente en el interior era increíblemente animado. Dios mío, ¿una transmisión en vivo con pantalla negra es tan animada? ¡Santo cielo! Pensé que llegar unas horas antes para esperar en la transmisión en vivo era lo suficientemente rápido, jajaja, llevo 5 días esperando aquí. ¿Solo llegas unas horas antes? Eres lentísimo, ¿están todos tan libres? Suspiro, familia, han pasado 7 días. ¿Sabes cómo sobrevivió estos 7 días? Ark, una vez al día, realmente voy a morir si no puedo jugar a halogene enamorado de ti, loco por ti, me estrellaría contra un muro por un halogénico. Loco por ti, dolido por ti, ya no separados por grandes distancias, qué versos tan bonitos. Tengo muchísimas ganas de ver a la divina damisela de la devastación. Halogene es el número 1 del mundo. No, 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 Honkai Impact 3 RD es el número 1. Pokémon es el paraíso en la Tierra. Dios mío, son todos juegos de la misma compañía. ¿De verdad es necesario competir con tanta ferocidad? No ha sido fácil. Antes solo podía ver al presidente Xia en grabaciones. Esta vez, tomó un tren bala durante varias horas hasta la Universidad Mingwu solo para ver al presidente Xia en persona. Hasta luego, familia, voy a acampar en la entrada del gran auditorio para pedirle un autógrafo al presidente Xia. Maldita mar, qué envidia. Por desgracia, el lugar donde vivo está demasiado lejos de la ciudad de Mingwu. Si no, yo también habría ido. ¡Guau, qué bien! Yo también quiero ir a ver al verdadero presidente Xia y a Arcanine en persona. Buena hermana, recuerda ayudarme a tomar una foto. Hermana, ayúdame a conseguir también una foto autografiada del presidente Xia. Estoy dispuesta a pagar 1000 yuanes por ella. Mierda, lo olvidé por completo. Como hay una presentación de halogene, el presidente Xia definitivamente estará allí. ¿Es demasiado tarde para comprar una entrada ahora? Un momento, ¿acaso hay alguien que todavía no sepa que el artista no es el presidente Xia? El presidente Xia solo entregó el programa. Quien actúa en el escenario es un estudiante de primer año llamado Yun-jin. ¿No estaba escrito en la lista del programa? Ah, entonces quien actúa no es el presidente Xia. Ya veo, qué lástima. Pensé que el presidente Xia subiría al escenario personalmente. Por favor, el jefe Xia está ocupado con 1000 cosas cada día y tiene varias empresas a su nombre que administra. ¿Cómo podría perder el tiempo participando en un programa tan pequeño con casi ninguna visibilidad? ¿Qué significa eso? ¿Significa que el presidente Xia podría ni siquiera asistir al gran teatro para la función artística? Es solo una posibilidad. Principalmente, está llorando muy fuerte aquí en la Universidad Mingwu. Apenas se ve la carretera. Por suerte, el escenario está dentro del gran teatro. De lo contrario, si fuera un recinto al aire libre, la función podría haberse suspendido. ¿Cómo puede ser esto? ¿Eso significa que no podrá ver al hermano Xia? Gasté muchísimo dinero en billetes de tren. No necesariamente. Al fin y al cabo, esta representación artística cuenta con un programa de halógenos. Mientras el presidente Xia no esté demasiado ocupado, hay muchas posibilidades de que vaya al lugar a supervisar.
Xiaoyu no tenía ni idea de que muchas personas que seguían la transmisión en directo estaban enfrascadas en una acalorada discusión sobre si asistiría o no al gran teatro para la función. En ese momento, seguía de pie frente al ventanal que iba del suelo al techo de la villa, esperando a que Yunjin se cambie de ropa en la habitación. Mientras tanto, Seele y Susana estaban dentro ayudando. Hoy llueve muy fuerte, Xiaoyu murmuró para sí mismo mientras contemplaba las plantas del patio. ¿Qué tan intensa fue la lluvia? Era algo así como: basta, chicos, paren, no peleen más, por favor, no peleen más. No odiaba los días lluviosos. Porque ventanas como estas, que iban desde el suelo hasta el techo, permitían una vista magnífica de las gotas de lluvia cayendo al suelo en el exterior. En un momento como este, si él sacara una cheslongue y se sentara aquí, aunque lo viera durante todo el día, solo conseguiría que se sintiera más relajado. Hacer clic. O sonido de una puerta abriéndose provenía de la dirección de la habitación. Se vio a Seele y Susana acompañando a Yunjin mientras salían de la habitación. Xiaoyu no pudo evitar observar cuidadosamente el traje de ópera que llevaba Yunjin. Este conjunto de vestuario teatral fue confeccionado a medida por la familia de Yunjin a un precio elevado. Tenía un aspecto increíblemente elegante, lujoso y grácil. Además de ser relativamente tedioso y complicado de poner, tarda alrededor de media hora, y el inconveniente de ser un poco restrictivo para el movimiento, en general, provocó una impresión impresionante. Este conjunto es muy bonito, Xiaoyu la elogió sinceramente. Gracias. Yunjin bajó la cabeza, sintiéndose un poco tímida. Por supuesto que sí. La familia de Giner gastó una fortuna para que un famoso maestro de vestuario le hiciera este traje a medida. Si no fuera tan bonito, habría ido a ajustar cuentas con ella y lo más importante, este vestuario terminó ayer mismo. Que haya llegado tan a tiempo es prácticamente una señal divina de que nuestra actuación será un gran éxito. Susana se quedó de pie con las manos en las caderas y él, inflado, con un tono lleno de orgullo. Sin embargo, se está haciendo tarde para la actuación. El maquillaje y el peinado de Yunjin aún no están terminados. Él echó un vistazo a la lluvia torrencial que caía afuera. No pudo evitar recordarlo. Si no estuviera lloviendo, no habría problema en terminar el maquillaje y el peinado aquí. Pero temían que, una vez aplicado el maquillaje, las gotas de lluvia podrían caer accidentalmente sobre el rostro de Yunjin y arruinarlo. Así pues, todos decidieron por unanimidad encargarse del maquillaje y el estilismo en el camerino del Grand Theatre. El grupo entró con cuidado en el coche. Durante el viaje, Yunjin contempló la fuerte lluvia que caía fuera de la ventana. Sus manos, que sujetaban su ropa, palidecieron ligeramente. Era evidente que seguía muy nervioso. Justo en ese momento, un elegante tono de llamada rompió la atmósfera ligeramente tensa que reinaba en el interior del coche. Como Xiaoyu estaba conduciendo, no le convenció contestar el teléfono. Entonces él se inclinó hacia adelante contra el respaldo del asiento del conductor, ayudando a Xiaoyu a contestar la llamada y acercándosela a la oreja. Hermano Xiaoyu, es Teresa quien llama. CL se lo recordó tras echar un vistazo al identificador de llamadas. Hola, Xiaoyu, ¿estás libre ahora mismo? La voz suave y encantadora de Teresa se escuchó a través del teléfono. En este momento estoy dejando a CL y a sus compañeros de clase en el gran teatro de la escuela. Calculo que quedan unos 10 minutos de viaje. ¿Qué ocurre? Xiaoyu pudo percibir la vergüenza en el tono de Teresa. Es que, me quedé dormido antes. No puedo conseguir un taxi ahora mismo. ¿Podrías venir a recogerme después de dejar a CL y a los demás en la escuela? Teresa preguntó con cautela. Xiaoyu pensó en dónde vivía Teresa. Espera, recuerdo que el lugar donde vives está bastante lejos de la escuela. Para cuando deje a CL y a los demás, y luego volveremos a recogerte. El viaje de ida y vuelta durará al menos más de una hora. Para cuando llegues, probablemente la función ya habrá transcurrido un tercio de su duración. Xiaoyu se encontró en un pequeño dilema. Originalmente, su intención era quedarse para supervisar. Después de todo, aunque solo Yunjin iba a subir al escenario, el nerviosismo puede ser contagioso. No quería que estos jóvenes siguieran sin poder calmarse cuando llegara el momento de subir al escenario. Sería una gran pérdida si arruinaran la actuación en ese momento. Ya veo, entonces parece que tendré que ver la transmisión en directo por internet.
Tenía muchas ganas de ver el programa halogénico en persona. Teresa dejó escapar de un suspiro algo decepcionada. Está bien, hermano Xiaoyu, adelante, llévate a este anciano. Con CL y Susana acompañándome, podré adaptarme rápidamente. Además, mi actuación está programada como una de las grandes finales. 1 hora debería ser tiempo suficiente para regresar. Jung-jin escuchó su conversación. Ella le hizo la sugerencia a Xiaoyu. Muy bien, prepárate y en un rato vengo a recogerte. Xiaoyu. Habló con la otra persona al otro lado de la línea. ¿En serio? Qué bien. Entonces te esperaré obedientemente en casa. Para mostrar mi gratitud, me pondré el regalo que me diste la última vez. El tono de Teresa se volvió desenfadado, y su voz sonaba un tanto jubilosa. Parecía estar de muy buen humor. ¿El regalo de la última vez? Xiaoyu se quedó un poco desconcertada. Inmediatamente recordé que, cuando salió a divertirse, convenientemente había traído regalos idénticos para Teresa y Alicia. Parecía ser Balenciaga por el logo. Xiaoyu se animó de repente. Jung-jin tenía la intención de apartar la mirada. Pero en ese momento, de repente, se dio cuenta de que Susana, que estaba a su lado, miraba fijamente a CL, que estaba frente a ellas. No pudo evitar sentirse un poco desconcertado. ¿Qué estás mirando? Giner, ¿no crees que CL tenga una figura estupenda? Susana se inclinó y le susurró al oído. Siguiendo su mirada, Jung-jin miró inconscientemente a CL, que en ese momento se inclinaba para entregarle el teléfono a Xiaoyu. CL llevaba unos pantalones cortos vaqueros ajustados a la cadera. Delineaban las elegantes curvas de sus nalgas. Sus piernas largas, esbeltas y rectas eran lisas, blancas y translúcidas como el jade. Como una obra de arte meticulosamente tallada. Con solo mirarla desde lejos, uno sintió la boca seca y un impulso irresistible de abrazarla para bromear y jugar con ella. ¿Qué estás diciendo? CL es una chica. Jung-jin la miró de reojo. Si Susana pensaba que un hombre musculoso con un físico de 1,60 m era atractivo, no le sorprendería en absoluto. Pero CL era una niña. ¿Qué chica se fijaría específicamente en las curvas de las nalgas de otra chica? Jeje, solo bromeaba. ¿Sigues nervioso ahora? Susana seguía sonriendo con desenfado. Jung-jin se quedó atónita y se dio cuenta de que en realidad no estaba tan nerviosa como lo había estado hacía un momento. Resultó que la chica la había distraído deliberadamente. Los enviaron a los tres a la entrada del teatro. Xiaoyu encontró a Kiana y Raiden Mei para que la ayudaran a cuidar de estos tres jóvenes. Después de escuchar que Xiaoyu iba a recoger a Teresa, Kiana se dio una palmadita en él. Y le aseguró que cuidaría bien de CL y de los demás. Solo entonces Xiaoyu abandonó el gran teatro. El lugar donde vivía Teresa estaba a media hora en coche de la escuela. El viaje de ida y vuelta duraría 1 hora. Por suerte, porque hoy llovía muy fuerte, había muy pocos vehículos en la carretera. Xiaoyu básicamente tuvo el camino despejado todo el tiempo. Al final, solo tardó poco más de 20 minutos en llegar a su destino. Se sentó en el coche y le envió un mensaje a Teresa. Poco tiempo después, una hermosa figura con un cuerpo escultural abrió rápidamente la puerta del coche y se sentó dentro. La joven que tenía delante poseía un semblante incomparable. Una abundante cabellera larga, suave y esponjosa caía sobre su esbelta y delicada cintura. Todo su ser irradiaba un temperamento encantador y cautivador. Parecía conservar una sensación de belleza deslumbrante. Entonces extendió la mano para estudiar inglés con diligencia una vez más. Teresa, que estaba a su lado, le dirigió una mirada de reproche fingida, que denotaba a la vez molestia y diversión. Inmediatamente, extendiendo su manita y le dio una palmadita. Si sigues tocando, puede que ni siquiera lleguemos al gran teatro antes de que termine la función artística. Entonces Xiaoyu retiró la mano con pesar. Regresó en coche hacia la escuela. Durante el trayecto, los dos charlaron de forma informal. Llegaron a la escuela poco después de que comenzara la función artística. Pero cuando Teresa se disponía a abrir la puerta, descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. ¿Qué estás haciendo? El programa está a punto de comenzar. Teresa miró fijamente a Xiaoyu e intentó acercarse para abrir la puerta del lado de Xiaoyu. Sin embargo,
¿Cómo podría Xiaoyu pasar por alto este comportamiento suyo, arrojándose a sus brazos? HMPH, he ido muy lejos para recogerte. ¿Quieres irte sin mostrar ningún agradecimiento? Tienes que usar algo para compensar el pasaje, ¿no? De lo contrario, pierdo demasiado. Con una sonrisa burlona, Xiaoyu tomó a Teresa en sus brazos. De vez en cuando, le pellizcaba los muslos carnosos a la damisela. De acuerdo, lo entiendo. Te pagaré el pasaje. Teresa resopló levemente y, algo impotente, le dio un ligero pellizco en la cintura a Xiaoyu. Luego, ella volvió a sentarse en su asiento. Bajo la mirada penetrante de Xiaoyu, sus mejillas se sonrojaron mientras se inclinaba hacia adelante y bajaba la cabeza. Gracias a 15.059, por el ticket de recordatorio de actualización. Capítulo 92. La damisela divina de la devastación que conmocionó a todo Internet. Teresa gimoteando en el coche por culpa de Xiaoyu solicitando suscripciones. El tiempo volvió a ser poco después de que Xiaoyu enviara a Seel y Yunjin a la escuela y se marchara. El estómago de Kiana comenzó a rugir. Rosa, tengo tanta hambre. Kiana se agarró el estómago y miró con lástima a Raiden Mei, que estaba a su lado. Raiden Mei esbozó una sonrisa de impotencia. En efecto, era hora de comer. Inicialmente tenían previsto marcharse, pero quedaron atrapados por la fuerte lluvia. Entonces Xiaoyu les recomendó una tarea. Se habían olvidado por completo de comer. Ahora que las cosas se habían calmado un poco, la sensación de hambre volvió de inmediato. ¿Entonces debería ir a la calle de la comida a comprarte algo de comer? Raiden Mei acababa de terminar de hablar, cuando no pudo evitar sentirse preocupada y llena de dudas. ¿De verdad estaba bien dejar a la poco confiable Kiana aquí al cuidado de las tres niñas más pequeñas? Rosa, iré yo en su lugar. CL se puso de pie y habló. De todas formas, no puedo ayudar con el maquillaje, así que déjamelo a mí. Al fin y al cabo, no tengo que actuar en un escenario. Raiden Mei pensó por un momento. Ella demostró que CL era bastante confiable, así que ascendió. Entonces, ten cuidado en el camino. Esperar, ¿tienes un paraguas? CL excitante, agitó el paraguas que tenía en la mano y salió corriendo del salón. Kiana se tumbó sobre la mesa y entrecerró los ojos. CL es muy confiable. A diferencia de mí. En mi primer año de universidad, fui a la calle de la comida que hay detrás del colegio para comprar comida. Pero como había demasiados callejones, me perdí por completo. Ni siquiera pude encontrar la salida mirando el mapa en mi teléfono. Incluso lloré mientras les enviaba mensajes a Rosa y Bronja. Acabé quedándome en esa calle de la comida durante más de una hora, y a Rosa y Bronja les llevó media hora encontrarme y sacarme de allí. Susana asintió repetidas veces, demostrando claramente que se sentía identificada con la historia. Lo entiendo, señorita Kiana. La primera vez que fui, estuve dando vueltas durante 40 minutos y no pude salir. Más tarde, conocí a una amable anciana dueña de una tienda que me acompañó a la salida. Escuché a gente decir que Food Street es un auténtico laberinto. Incluso los lugareños pueden tardar mucho en salir si se adentran sin un mapa. Raiden Mei también pareció recordar el recuerdo un tanto inquietante de la búsqueda de Kiana junto a Bronja. Aún así, CL tiene su teléfono, así que no debería ser un gran problema. De todas formas, se lo recordaré. Raiden Mei le envió un mensaje a CL. Pero un sonido de notificación resonó desde la silla que estaba a su lado. Susana lo cogió y le echó un vistazo. Señora Rosa, este parece ser el teléfono de CL. Kiana. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Raiden Mei. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Jung-Jin. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El grupo se miró entre sí y guardó silencio. ¿De verdad ese niño va a estar bien? Raiden Mei pensó preocupada. Transcurrieron 20 minutos. CL no regresó. Pasaron 40 minutos. CL aún no había regresado. Pasó más de una hora. Varias funciones ya habían comenzado. CL aún no había regresado. Ahora incluso Raiden Mei empezaba a entrar en pánico. ¿Podría estar realmente perdida, o ha ocurrido algo? Pensando en esto, se puso de pie, dispuesta a ir a buscar a alguien, y Kiana originalmente quería acompañarla. Pero Raiden Mei la detuvo.
Esto era para evitar que se él regresara y no encontrara a nadie allí, y también para ayudar a cuidar a las otras dos hermanas menores. Ahora, siguiendo su sugerencia, Susana ya había llevado a Yunjin a ver las actuaciones para distraerla. Después de todo, su objetivo era la actuación en esta representación artística. Así que Raiden Mei decidió ir a buscar sola primero, por si acaso no encontró a nadie. Luego se pondría en contacto con Xia Yu, Bronya y los demás. Sí. Eso duele mucho. Teresa se frotó la nuca, que se había golpeado contra el volante, y lentamente se recostó en su asiento. Xia Yu, con aspecto bastante satisfecho, le entregó a Teresa una botella de agua mineral. Teresa le dirigió una mirada de resentimiento. Tomó el agua mineral y dio varios tragos grandes antes de parar. Inmediatamente, sin querer soltarlo, le dio un suave pellizco en la mano a Xia Yu. Eres un villano. Claramente ya pagué el pasaje una vez. Incumpliste tu palabra y cobraste el doble. Eso es demasiado irrazonable. Xia Yu infló él. Con aire de superioridad. Nunca dije que solo cobraría la tarifa una vez. Además, usted me pagó el primer pasaje voluntariamente. Solo conseguí el segundo billete. Así que todo esto es culpa tuya. Y dar un paso atrás. Me llevó media hora llegar desde la escuela hasta donde vives. Tardamos otra media hora en llegar desde tu casa hasta la escuela. ¿No es perfectamente razonable que cobre la tarifa dos veces? Normalmente, a estas alturas ya estaría dentro del Gran Teatro viendo el espectáculo. Pero me he retrasado tanto que he tenido que venir a recogerte. Solo tú tienes la culpa por haberte quedado dormido. La serie de réplicas de Xia Yu enfureció tanto a Teresa que no supo cómo responder. Pero pensando en cómo aún tenía poder sobre ella, no le quedó más remedio que reprimir su ira. Esbozó una sonrisa dulce y amable. De acuerdo, será la persona madura y no me enfadaré contigo por cobrar el doble. Pero al menos devuélveme lo que me acabas de arrebatar. De lo contrario, no podrá ir al Gran Teatro a ver la función. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Xia Yu dejó una frase. Búscalo tú mismo con calma, tengo que ir a supervisar el programa de mi compañero más joven. Acto seguido, abrió la puerta del coche y salió corriendo. Mar de maldita. Feria, eres un tipo malo. Ya verás. La voz de Teresa, llena de vergüenza e ira, se escucha desde el interior del coche. Observando la figura de Xia Yu alejándose. Teresa estaba enfadada y ansiosa a la vez. Impotente, solo pudo empezar a buscar dentro del coche. Finalmente, encontró su ropa en el asiento trasero. Mar de maldita. ¿Cómo demonios lo hizo este tipo? Me lo arrebataron antes de que pudiera reaccionar. Teresa mordió los labios rojos con fuerza. Pensaba que la próxima vez que estuviera con Xia Yu, debía estar más atenta. Tomó bastante tiempo. Antes de que finalmente llegara al interior del Gran Teatro. En este momento, el teatro ya estaba completamente lleno. Al mirar alrededor, apenas había un asiento vacío. Muchas personas incluso estaban sentadas o en cuclillas en las escaleras, reacias a marcharse.